¿Qué tal? Muy buena tarde, bienvenidos a esta tercera clase de la última materia, desarrollo del niño y del adolescente. En esta clase nos toca enfatizar a uno de los autores un poquito complicado, realmente a modo de guasa, a modo de burla, quien se dice que quien dice entender a Lacan, no entiende a Lacan, porque ni Lacan mismo se entiende. ¿A qué voy con esto? Este autor, que es James Lacan, psicoanalista francés, trae muchos aportes teóricos, prácticos, que nosotros como psicólogos tenemos que conocer. Y en esta clase vamos a retomar tanto sus teorías psicológicas, enfocándonos en el desarrollo del infante, y la filosofía que él manejaba para tener todo este acercamiento a un contexto pues más real, ¿no? Para ello tenemos que entender un poquito de su bibliografía. Recuerden que cada vez que nosotros estudiamos a un autor nuevo, es necesario conocer su contexto, porque a partir del conocimiento de ese contexto te darás cuenta de que va a cambiar muchísimo la idea. ¿Y para qué saber de dónde viene? Para poder adaptar esas ideas a nuestra cultura. Recuerden que en México no tenemos básicamente ninguna teoría relacionada a la psicología. Todas nuestras teorías han surgido más allá del charco, ya sea en Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia, en otros países, Estados Unidos, las más cercanas, Argentina, pero como tal México no ha tenido algún estudioso, alguien que haya propuesto una teoría de la psicología referente a la cultura latinoamericana. Entonces es necesario retomar toda esta parte. ¿Qué va a pasar aquí? Lacan nació el 13 de abril de 1901. Se apasionó por la filosofía y un autor privilegiado para él era la ética de Spinoza, sin E, ¿va? Lacan inició sus estudios de medicina en 1920 y se especializó en psiquiatría a partir de 1926. Si se dan cuenta, gran parte de los psicólogos no estudiaron como tal la carrera de psicología. No había una licenciatura en psicología, sino era referente a una materia que era lo más cercano, que era la medicina, y de ahí especializarse tanto en neurología, psiquiatría, etcétera, como casos como Freud, ¿no? Freud no era ni psicólogo, no era ni algo referente a, era neurólogo. Entonces, a partir de ahí surgen ideas del comportamiento humano. Lacan en ese ámbito también lo hace. En 1926, pues Lacan tenía 25 años. Era una persona muy joven, es una persona muy terca, o era una persona muy terca, porque ustedes pueden buscar videos de él, hay conferencias que él dio, que fueron grabadas, y era una persona muy terca. Tanto así que, a forma de anécdota, a forma de relato, podemos decir que una de las ocasiones cuando a Lacan se le invita a brindar un coloquio, una conferencia, le dicen: tienes tanto tiempo para poder desarrollarte correctamente. Lacan, como todo terco, todo persona soberbia, se le terminó el tiempo, le dijeron: ¿sabes qué? Ya córtale, ya acabaste. No hizo caso, siguió hasta que alguien sube y le arrebata el micrófono. Eso fue todo, doctor Lacan. Él, en ese momento berrinchudo, dice: nunca más voy a publicar aquello que les iba a compartir en este momento. Y dicho y hecho, no lo publicó hasta el día de su muerte, que se encargaron de sus seguidores de hacerlo. ¿Qué pasó?
Hizo su internado en el hospital de San Ann en 1926, donde se interesó particularmente por el estudio de la paranoia. ¿Qué es la paranoia? Pues al final acabó una situación de persecutoria donde yo siento que me están persiguiendo, ya sea real o simbólica, imaginariamente. Para ello, pues tenemos que retomar uno de los casos más importantes de él, que es el caso de Amy. Una mujer llamada Amy había querido acuchillar a una famosa actriz parisina, a Hugh Dufosse. Lacan dijo que al atacar a la actriz, Amy se estaba atacando a sí misma, pues Dufosse representaba una mujer que Amy aspiraba a ser. Esa es una cuestión meramente simbólica, meramente de un análisis psicoanalítico que tenemos que ir teniendo ese ojo clínico. Las acciones que nosotros hacemos no son nomás porque sí, no son acciones que nomás se van a presentar pues por obra divina, porque así lo quiso. Todo tiene un simbolismo, todo tiene una causa, solamente que como psicólogos no podemos dar por hecho de, pues que lo hizo ya. No, tenemos que rascarle y rascarle para encontrar toda esa situación. La personalidad puede extenderse fuera del cuerpo y ser construida con una compleja red social. Para Lacan, ahorita ahondaremos más en su teoría, pero nos decía que somos seres sociales, que tenemos que tener esa convivencia porque sí, porque el otro va a ser muy importante en nuestras vidas, el gran otro, que ahorita ya les explico qué es el gran otro, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de la existencia del otro es como yo me voy a desarrollar, tanto física como lingüísticamente. Toda persona pensante es capaz de hablar. Pero ¿qué pasa, profesor? Tenemos una persona sordomuda. ¿A poco habla? Sí, sí habla porque hay un lenguaje de señas, ¿vale? Entonces, ese lenguaje de señas es una comunicación no verbal, pero sí a través de toda esa situación de una cuestión mímica, por así decirlo, ¿no? Un lenguaje de señas. James Lacan buscó reorientar al psicoanálisis hacia la obra original de Freud. Para esto tienen que entender una cosa. Lacan era fiel seguidor de Freud y él siempre decía, ustedes pueden decir que son lacanianos, pero yo soy freudiano. Es decir, que él avalaba todo lo que decía Freud y era fiel seguidor. Él no creó nada para decir yo soy más que, no, él era un seguidor, una mano derecha de Freud hasta cierto punto. Pero en ese momento, pues empiezan a surgir teorías que iban haciendo bifurcaciones hacia otros campos de acción dentro del psicoanálisis. ¿Qué es lo que hizo Lacan? Decir, espérenme, vamos a retomarlo desde la base para poder brindarle otro giro y no irme con lo que estaban diciendo actualmente, como lo decía Anna Freud, Melanie Klein, entre otros. Para Lacan, él decía que el psicoanálisis postfreudiano había caído en una lógica biologista. Lo siento. Como que todos se lo querían atribuir a una cuestión mental biológica. Y no era así, porque para ese entonces, recuerden que la psicología quería ser una ciencia donde pues todo era válido, donde esa ciencia era que se podía comprobar, tanto que pues grandes autores crean laboratorios de psicología para poderlo volver ciencia. Lacan, a pesar de que él fue médico, decía sí tiene que ver una cuestión biológica, pero lo puedo comprobar a través de otras situaciones. Tanto que él crea lo que en psicoanálisis se le conoce como los temas,
Los matemas son unos pequeños gráficos, como si fuera estadística, que te van a decir es por esto y esto y esto y esto. Pero a través de su teoría, que va referente a la lingüística. En este psicoanálisis francés se propuso ampliar los postulados psicoanalíticos de los tiempos de Freud, incorporando aportes de la lingüística, de la filosofía, de la fenomenología y de la antropología. Ser que piensa, ser que habla, se comunica. La extensión de la psicoanalítica fue por la que Lacan fue recordado, se basó en la incorporación de la lingüística en comprensión de la psicología del sujeto. Es decir, todo lo que digas podrá ser ocupado en tu contra, dicen los abogados. Pero para Lacan todo lo que digas tendrá una carga simbólica. Hay un libro que crea Freud que se llama Psicoanálisis, Psicopatología de la vida cotidiana, donde él habla sobre diferentes temas, entre ellos el chiste, donde nos decía que todo chiste en su interior encubre una cuestión simbólica, tiene una cuestión real, ¿no? Entonces, ¿me podrías decir que yo puedo hacer un chiste de muy mal gusto y tiene que ver mucho conmigo? Sí. ¿Por qué? Porque al final a cabo es un proceso de lenguaje. El lenguaje, cada cultura se va a diferenciar, sí, pero al final a cabo todo lo que nosotros decimos tiene una carga energética tanto de un deseo como de una cuestión moral. Por eso Lacan nos decía que yo soy responsable de lo que digo, mas no de cómo tú lo entiendas. Y esa situación tendrán que entenderla ustedes, de que pues ya no pueden controlar que cómo tomen las cosas la otra persona. Tú le puedes decir, sabes que eres la mejor persona del mundo y tomártelo mal, o hablar pestes de esa persona y tomarlo como un halago. Esa ya es una cuestión muy subjetiva, muy propia de cada ser humano. Entonces, deja de preocuparte cómo va a reaccionar la otra persona, simplemente hazlo y se acabó. Que es parte de la psicoterapia psicoanalítica referente a una perspectiva de Lacan, ¿no? Empezando, y para que vayamos entendiendo todo esto, tenemos que retomar una de sus grandes teorías que tiene que ver con el desarrollo del infante, de este desarrollo psíquico, que es el estadio del espejo. Ustedes en sus diapositivas van a encontrar una imagen donde aparece una pequeña viéndose en el espejo. En esa situación, Lacan empieza a estudiar la edad infantil entre los 6 y los 18 meses de edad, cuando los niños reaccionaban con sorpresa al ver su imagen en el espejo. Porque cuando ustedes muestran un espejo ante un animal, llámese un gato, un perro, el principal reacción es atacarlo. ¿Por qué? Porque no hay una cuestión cognitiva de decir, este soy yo, este es mi reflejo. Si no, estoy viendo otro perro que no sé si se parece a mí porque nunca he visto mi reflejo, porque no hay una percepción de sí mismos. Lo mismo pasa con el bebé. El bebé, al final a cabo, no se ve como un ser completo, se ve como un ser fragmentado. Es decir, esta es una mano, pero no es una mano que pertenece a un cuerpo, sino es como una extensión. No se ve pues ya enlazado, compuesto, sino se ve distorsionado, se ve fragmentado. Entonces, para el niño, la madre cree que es una extensión de él, hasta que la madre lo presenta ante un espejo. El estadio del espejo se caracteriza porque la madre te va a presentar ante el espejo y te va a decir, ese eres tú.
Mira, esta es tu nariz, esta es tu boca, estos son tus ojitos, tus manitas, eres bien guapo, eres muy inteligente, vas a crecer, te vas a casar y me vas a mantener. A eso en el psicoanálisis le llamamos el deseo del gran otro. Profe, ¿me está diciendo que nosotros cumplimos esos deseos de los padres? Sí, hasta hoy en día, en la vida adulta, tú sigues cumpliendo ese deseo materno a menos que lo hayas trabajado. Al menos que hayas dicho, sabes que yo no quiero cumplir ese deseo y renuncio a ti como madre. ¿Por qué? Porque no puede ser válido. Hay madres que hacen que los hijos dejen a las parejas. Dicen, no, pues ¿qué tiene que ver? Es que tenía problemas. No, al final a cabo, la madre es juega un papel importante en esas relaciones de los hijos. Entonces pónganse a ver, ya sea su familia, forma de chisme, morbo, como lo quieran ver, pero se darán cuenta que pues van a encontrarse con una gran similitud que empieza desde la infancia. Ese es un gran aporte que nos hace Lacan. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice. El cuerpo no es percibido más que como una serie de sensaciones fragmentadas. Al ver su imagen en el espejo, el niño adquiere la noción de completud de su cuerpo. Ya no se ve fragmentado, sino se ve completo. Y ahora sí, este soy yo. Cuando yo digo este soy yo, me doy cuenta que la madre no es una extensión de mí, sino es otra persona. Otra persona la cual, pues al final acabó, pues va a tener que ser muy diferente, ser autónomo a mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo empiezo con un proceso de frustración al saber que esa madre no es mía, pero también un proceso de gratificación al verme completo ante toda esa situación. ¿Qué sucede con este estadio del espejo? El reflejo que es producido que lo hace reformular la idea de su propio cuerpo. Ahora sí me veo como soy, ahora sí me veo como tengo que ser, no como yo creía en esa situación, ¿no? Así la constitución del sujeto siempre depende de otro que se encuentra en el exterior. Porque yo les decía, la madre es aquel que te presenta ante el espejo. Es como la escena del Rey León donde agarran a Simba y lo presentan. Lo están presentando ante esa situación. Entonces, fíjense cómo les hablaban sus papás en su infancia y se darán cuenta de muchas situaciones que hoy en día están haciendo, porque mucho de ese diálogo no es su diálogo. Anteriormente con compañeros de su misma universidad yo platicaba de decir, ¿quiénes son ustedes? Porque luego, lo que dices ser ahorita no eres tú, dado a que has seguido un deseo ajeno, un deseo de la sociedad, en específico de padre y madre. Entonces, cuando tú sueltas ese deseo, decir yo soy esto por esto y esto y esto, vas a cambiar tu perspectiva y ahora sí vas a empezar a hacer. También la identificación con eso que se está viendo, sea en el espejo, sea en otra persona, genera una serie de sensaciones y de reacciones que demuestran la conexión con eso externo que brinda una idea acerca del yo. Es decir, yo ya me veo, voy a empezar a tener esa conciencia propia de soy esto. Ahora sí, yo soy aquella persona que va a estar en esa situación. ¿Cómo lo pueden ver en una cuestión de un adulto? La dismorfia corporal, que es decir, tú te ves de otra forma, más gordo, más flaco, que no es acorde a tu cuerpo, viene de todo ello, porque hay un deseo que no está encajando con toda esa situación. Aquí le duela a quien le duela, la madre es mucho más importante que el padre.
o al menos va a jugar un papel con mayor importancia que el padre. ¿Por qué? Porque el padre tiene una única misión, que es el castrar. Y no castrar de molestar, sino decir poner límites. Y la madre va a ser aquella que va a formar al individuo. Por eso la madre, el hijo es una pequeña extensión de ella. Y al ser una pequeña extensión de ella, pues va a defender esa extensión, ¿no? El hijo se vuelve el trofeo, el deseo que la madre va a hacer todo lo posible para que ese hijo cumpla su propio deseo, no el deseo del hijo. Es una cuestión bien peculiar, un poquito fuerte, porque cuando tú te das cuenta de decir, es que me ha ido así por la madre, es un golpe enorme, más para el mexicano que es la madre es todo para nosotros, ¿no? Ahora, al identificarse como otro, no es entonces de extrañar que cuando el otro llore, el niño llore también. Y cuando el otro posee algún objeto, el niño también lo quiera. Es decir, yo agarro un objeto que el niño no está ocupando, empiezo a verlo, empiezo a identificarlo y de repente el niño lo quiere. El niño ya lo desea. ¿Por qué? Porque lo está deseando el otro. ¿Cómo quieres que se interese el niño? Agarra lo que le corresponde. Ese es un acto que dicen los papás. Es que tienes que aprender a ser compartido. No es cierto, eso es un gran mito. Es una gran cuestión meramente social, muy pedagógica, si así lo quieren ver. ¿Por qué? Porque el niño no tendría que compartir, porque da un doble mensaje, ¿no? Decir, quítate algo que tú quieres para dárselo a la otra persona y que la otra persona goce con aquello que tú quieres. Y después tenemos adultos que se desviven por la pareja, le dan todo y de repente se quedan sin nada. Dice, oye, ya cómprate unos tenis porque ya están muy rotos. Y que dicen, no, primero mis hijos, primero mi pareja. Sí, está bien, pero al final a cabo, esa es una enseñanza seguramente desde pequeños. Ese es un caso tal vez muy light, muy X, pero también tenemos en los casos donde pues dices no tienes para pagar tus cosas, para comer y preferiste dársela a la persona de caridad. Entonces al final a cabo no es coherente con todo ello. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se dan cuenta, cuando los niños logran esta identificación, se identifican primeramente con la figura materna. Es decir, si la mamá sonríe, el niño sonríe. Si la mamá llora, el niño llora. Ese es un estadio del espejo. Te estás reflejando. Es como cuando tú te tomas una selfie. No estás tomando una selfie del momento, sino te estás dando en un reflejo, solamente que esto ya es una cuestión digital. Lo quieres hacer a la antigua, vete en el espejo. Y es ahí donde se va a empezar a formar ese yo y lo que muchos psicólogos dirían como la autoestima. Básicamente, si tú no aceptas tu cuerpo, no va a haber una autoestima. Ni recuerden esta situación, no hay autoestima buena, ni alta, ni baja, ni mala. Simplemente es autoestima, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú dices que yo tengo una autoestima baja, te tienes que comparar con algo. Y obviamente si te empiezo a comparar con una actor, actriz, claro que puede que tu autoestima esté baja. Entonces no tendría que haber ni autoestima alta ni baja porque no hay un punto de comparación entre seres humanos que somos tan cambiantes, tan distintos. Lacan utiliza el término lo imaginario para referirse al registro que tiene lugar esta identificación. Lo imaginario, tómenlo de esta forma, que es la parte subjetiva de cómo tienen que ser las cosas. Es decir, ¿por qué te estás enamorando de esa persona? Que esa persona que está haciendo para ti. Hay una formulación imaginaria de esa persona. ¿Por qué les gusta tanto las películas de Disney? La Bella y la Bestia, Blancanieves, Cenicienta, Aladín, que básicamente ponen al hombre como
una situación a alcanzar, ¿no? Por ejemplo, la Bella y la Bestia se casó con una bestia que la podía asesinar fácilmente en un arranque de ira. En la de Aladín, pues Aladín era un ladrón que le mintió a Jazmín y pues básicamente terminó casándose con ella. En la cuestión de la Bella Durmiente, pues él teóricamente comete un acto de violación ante la persona en coma, ¿no? De ahí tenemos situaciones de Blancanieves, más bien Cenicienta, donde pues eran jóvenes, Cenicienta tenía 15 y el príncipe tenía 16 y pasa toda esa cuestión muy sexual, ¿no? Enamorarse de una persona que está totalmente fuera de nuestro alcance, ¿no? Llévenlo a la vida real. ¿Por qué te enamoras de aquel que encontraste en una fiesta siéndole infiel a su pareja y tú crees que como tú eres la enamorada no te va a ser infiel? Si así te lo conociste y después dices, que ¿por qué? ¿Por qué me fuiste infiel? Es que lo conociste así. No es de ese tipo, date cuenta, amiga, o de yo lo voy a hacer cambiar, yo voy a hacer que deje de beber, yo voy a hacer que deje de hacer todo ello, ¿no? Básicamente se refiere a eso, de que muchas veces nosotros creamos escenarios los cuales van a estar en un contexto imaginario, en un contexto de suponer. Ahora, el yo se construye entonces a partir de una imagen externa, lo cual implica que la identidad nos da desde afuera. El yo se precipita a partir de una identificación imaginaria. Por eso los hijos toman a su modelo principal, llámese padre, llámese madre. Tienen muchas similitudes de sus padres. Profe, pero es que yo no crecí con ellos. Perfecto, de la figura paterna materna. Puede ser un abuelo, puede ser mamá, puede ser un hermano, puede ser quien sea el carnicero, si así lo quieren ver. En esta situación, no porque no los hayas tenido, no significa que no se haya establecido una figura paterna o materna. Recuerden que en la cuestión de la psicología, la psique es asexual, no conoce de sexo. ¿Puede ser una figura paterna mamá? Sí, y viceversa, ¿no? Pero nosotros creamos nuestra identidad a través del otro, a través de lo externo. Ustedes no son 100% auténticos como lo dicen muchos jóvenes. Es que así soy yo, esta es mi forma de ser, soy auténtico. No es cierto. Viene de una parte externa. Ahora, es decir, también los conflictos vienen de una parte externa, sí, porque esa apreciación de quién eres tú te está llevando a tener un conflicto. Yo siempre lo he dicho en terapia. Por ejemplo, llegan personas con alcoholismo. Dice, es que ya bebe mucho. Para mí, el beber no está mal. El alcohol simplemente es una sustancia, llámese cual sea. Una sustancia que si tú no la tomas, no te hace nada. Es una sustancia. ¿Puedes beber? Sí. ¿Y está mal? No. Porque dependiendo el por qué bebas. No, pues es que bebo porque me gusta, luego lo hago de vez en cuando y ya. Ah, perfecto, síguelo haciendo. Es que solamente así borracho me atrevo a decir lo que siento. Ah, por eso estás bebiendo. Porque borracho llegas a casa y le dices a tus papás, ¿sabes qué? Estoy harto de ti por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Es un conducto para que tú puedas decir, es que sí lo dije, pero estaba borracho. Hay una justificación que tal vez en sobrio no lo harías. Lo mismo pasa con las drogas. La droga es una sustancia. El cómo tú lo lleves es diferente. Por eso la parte inconsciente siempre va a triunfar. ¿Las amistades van a influir? Sí, sí van a influir. Pero no de la forma que dicen los papás, es que tu amiguito, la mala influencia, no. Simplemente en ese amigo estás encontrando algo que te llena de placer, te brinda un deseo. Por eso sigues juntándote con esos amigos.
Ahora, para Lacan decía que el inconsciente es una producción e improvisación. Es decir, la escuela francesa desecha la división entre el consciente e inconsciente y postula la producción constante del inconsciente que irrumpe ciertas circunstancias. Es decir, nosotros siempre estamos en esa dualidad, estamos entre lo consciente y lo inconsciente. ¿Por qué? Porque siempre va a haber fugas de información de ese inconsciente en lo más mínimo. De repente tú quieres decir por la patria y lo dices por la patria, ¿no? Yo se lo comentaba tiempo atrás. Aquí en mi comunidad el presidente en su discurso dice, es que siempre su dicho era, se vienen cosas bien. Y en una de esas se le sale decir, se vienen cosas mal. Y dicho y hecho, ¿no? Entonces, al final a cabo, el inconsciente siempre está tratando de ser consciente, va a tener esas fugas y por ende, pues va a tener un desarrollo pues, más consciente, ¿no? Para el inconsciente lacaniano no está alojado en ningún lado donde haya que ir a descubrirlo. Se produce constantemente y el lenguaje constituye un buen modo de encontrar con él. Por eso en la terapia psicoanalítica te piden que hables. Algo que se llama asociación libre, que es básicamente decir todo lo que se te venga a la cabeza sin el acto de frenar nada. Por decir, es que se me vino a la mente una grosería, pero no lo digo porque ¿qué van a decir de mí? No, en la terapia psicoanalítica se te permite. Habla como tú quieres, así como vengan las ideas, dilas. Aviéntale, es que me caes gordo. Perfecto, aviéntale. ¿Qué te cae gordo de mí? Porque es algo que me han dicho muchas veces, ¿no? Cuando suele haber una confrontación, un acto donde la terapia se vuelve un poquito, ¿cómo decirlo? No me gustaría decir brusca, pero sí más directa. Decir, bueno, yo te voy a regresar tus ideas como son. En ese acto llegan a decir, me caes gordo, alguna grosería, se enojan, pero es más que un reflejo de uno mismo. El terapeuta se vuelve ese reflejo para el paciente, pero para llegar a eso se tiene que hablar, hablar, hablar. Y es un acto donde al principio cuesta mucho, pero cuando se va trabajando, se va dando cuenta de que el habla se tiene que ir trabajando, porque de la forma que tú te expresas es de la forma que piensas, y de la forma que piensas es la forma que actúas. Cambia tu forma de hablar y cambiarás todo lo demás. Hay personas que llegan a terapia y dicen que soy bien tonto, estoy bien idiota, soy bien pendejo. Y palabras así, que ustedes ya la grosería ya no les tiene que mover para nada. Dice, es que, ¿cómo estás diciendo una grosería? No, es que la carrera de psicología te van a hablar así y te tienes que preparar así porque hay pacientes que se refieren de esa forma, hacia las parejas, hacia sí mismos. Entonces, es necesario que tú también tengas esa apertura de que la grosería pues simplemente es una palabra. El cómo tú lo quieras tomar por una cuestión cultural ya es muy diferente. Pero viene parte del expresarse de una forma verbal. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Por eso, cuando tú quieras planificar algo, hazlo en voz alta. Escúchate. Empieza a hacer por ejemplo, vas a tener tal vez ensayos a lo largo de la carrera. Empieza a escribir y empieza al decirlo en voz alta. Lacan, psicólogo psicoanalista francés, nacido en 1901, en Francia, se dedica a la medicina y a la filosofía, se interesa por la psiquiatría en 1926, chalalala, y vas a tener mayor claridad ante ello. Perfecto, ¿lo terminaste? Ahora sí, léelo en voz alta para ver dónde puedes modificarlo, puedes adaptar esas ideas y darle una mejor coherencia. Pero, ¿qué es lo que se nos dice en la primaria o en las escuelas? Lee en voz, en calladito, en silencio. Pero al final, a cabo, en silencio te distraes. En silencio, tú
Tu mente empieza a divagar, pero cuando tú estás hablando, tu mente empieza a formular ideas referente a lo que estás hablando. Ese es un gran tip para que tú empieces la lectura. Lee en voz alta. ¿Que te trabas? Perfecto, pues crea el hábito para que vayas reforzando esa habilidad. No es necesario que grites. Puede ser una voz donde tú te alcances a escuchar. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y ya. Y vas a empezar a retomar toda esa parte. Para ello, surgen autores el cual hacen una regresión a la dimensión lingüística. Ferdinand de Saussure postuló la división de todo signo tenía entre significado, su sentido, a lo que alude, y el significante, el sustrato material que contiene ese sentido. Significado y significante. Son dos palabras que tienes que entender. Dice, eh, el significado es la palabra, lo que es literalmente, ¿no? Lo que dice el diccionario. Dices, tú buscas árbol, te va a decir estructura de tal, tal. Eso es el significado. El significado. ¿Qué significa eso? Ahí está, búscalo en el diccionario. En cambio, dices, bueno, yo tengo un amigo que es a todo dar, es bien chévere, es el alma de la fiesta y todo ello. Si yo pongo decir, bueno, la palabra chévere o muy buena onda o lo que quieras, la buscas en el diccionario, es una persona con tales características. Pero de repente tú empiezas a conocer a ese amigo y te dices, no, pues es bien aguado, es bien mala copa, me cae gordo. Ah, porque el significado no va con el significante que tú le estás dando. Es decir, el significado es lo que tú le das. Puedes decir, es mi mejor amigo por esto y esto y esto y esto, pero no significa que sea el mejor amigo por esas mismas situaciones de otra persona. Son muy propias. Por eso se tiene que preguntar al paciente, bueno, ¿eso qué significa para ti? Ah, pues es que como se divorciaron mis papás, también se divorció de mí. Y es cambiar esa parte, decir, tu papá o tu mamá se divorciaron, pero no se divorciaron de los hijos, se divorciaron entre ellos porque se llevan mal, pero tú los puedes seguir viendo. Ah, y empieza a cambiar todo eso. Para ello se dice que el significante es a la vez la señal y la ausencia. Si bien representa al significado, marca en el mismo está ausente. ¿Por qué? Porque puede ser algo totalmente contrario. Hay quien dice, para mí la felicidad es tener pareja, tener dinero, tener un hijo. Ah, perfecto, para ti. Este es tu significante del dinero, de la pareja, del niño. Pero puede que tenga la ausencia de que cuando tú consigas ello, la pareja, el niño o el dinero, puede que no seas feliz, puede que esté presente o no. Y en el estadio del espejo, como ya lo habíamos dicho, hay una ideación imaginaria. A partir de la década 50 empiezan a registros del simbólico. Es decir, tú creces con una idea imaginaria de lo que te dijeron que tenías que ser. Por eso tenemos tantas familias de médicos donde el papá es médico, la hermana es médico, tú eres médico, la mamá es médico y obviamente el que sigue seguramente tendrá que ser médico. Porque desde pequeño se te inculcó que tenías que ser eso. Por eso hay tantos papás que dicen, es que mi hijo va a crecer y va a ser bien mujeriego. Y crece y es mujeriego. Y el papá dice, bueno, mi hijo, no, pues hay que tratar a las mujeres bien. Imagínate con tu mamá, sí, pero tú le pusiste esa idea. Y ahora se la quieres quitar porque luego ya te diste cuenta que no está tan chido. O en la situación donde los hijos maltratan a los padres. Sí, porque tú al final al cabo cultivaste eso. ¿Cómo? A través de una agresión, a través de muchas cosas que le dijiste, muchas situaciones de esa índole.
¿Por qué? Porque al final a cabo el niño, cuando logra esta identificación imaginaria, asumirá factores que te llevarán a identificarte y significarlos con los padres. Por ejemplo, el gran héroe del niño es el padre. Es el padre. ¿Por qué? Porque hasta de adultos tú le marcas a papá para saber cómo se hace. Solamente que de adultos pues ya quieres ser otro padre, ¿no? Y por eso en el acto, cuando tienes hijos como hombre, te quieres poner al tú por tú con el padre, pero no te das cuenta que él es el padre de aquel padre. Y hay un escalón que donde no puedes llegar a ese nivel, si no tú estarías por debajo y simbolizarás esa estructura correcta de decir, pues es mi padre y yo soy padre de otro, ¿no? Por eso muchas veces hay ese conflicto donde las mamás quieren enseñar a las hijas a educar al niño, pero obviamente van a enseñarte como ellos lo hicieron, cuando hay una tercera persona que no entró en esa ecuación, que es la pareja. Es decir, no, pues que no quiero que tu mamá se meta. Y es esa situación donde tendremos que tener el significante. Por eso la madre podrá decirle al niño que lo malo que es o lo bueno que es. Para identificar, es que tú eres un niño muy malo. Será un niño muy malo. Es que tú eres muy bueno, sí. La cuestión está cuando se le implanta un deseo, una idea que quién sabe si se pueda cumplir. Es decir, yo le digo al niño, es que tú eres el más rápido de todo el mundo. Él se la va a creer y de repente hay una carrera en la escuela y no gana. ¿Qué es lo que pasaría? ¿A quién le falló? ¿A sí mismo o a la madre? Entonces, en esa situación, pues tendremos que tener mucho cuidado con lo que se le dice ese deseo hacia el padre. Bueno, continúo. En esta situación tenemos que ver otra parte que se le nombra lo real. Para Lacan, añade que a su formulación de la categoría de lo real es aquello que se escapa a la significación, lo que está fuera de su orden simbólico. Por ejemplo, yo puedo decir, esta es una taza, pero es una taza muy especial porque es del Día del Padre. Taza, contenedor. Significante, me la regalaron. Por eso es especial. Lo real es de que es una taza. Ya, eso es lo real. Decir, es que, pues sí, le fue infiel, pero fue por amor. No, fue infiel y ya. Infidelidad es esto y esto y esto y se acabó. Para eso Lacan propone justamente es aquello que excluye a ese símbolo, a ese significante, para llevarlo a un contexto real, un contexto donde tú lo vas a establecer. Por eso aquí en sus diapositivas hay una diapositiva que dice lo real, lo imaginario y lo simbólico, que hacen 3 circulitos. Estos circulitos creo que no se alcanza a ver, donde usualmente lo ocupa la psicología para decir biopsicosocial. Para Lacan eso es un nudo borromeo, donde se va a enlazar lo real, lo simbólico y lo imaginario para formar una realidad, un inconsciente, un yo. ¿Qué pasa? Esa situación ya lo tendrás que investigar porque nos tardaríamos muchísimo tiempo explicando qué es lo real, lo simbólico y lo imaginario, pero son los registros encargados de definir esa cuestión lingüística. Y al definir lo lingüístico vas a definir lo inconsciente. Cuando tú quieres dar una terapia con esta ideología, con este estilo, tendrás que
cambiar el habla, cambiar esa forma de hablar de las personas. ¿Por qué? Porque es necesario. Decir, es que esta es mi idea. Decir, los hombres no lloran. Algo tan sencillo. Los hombres no lloran porque luego en mi familia me dijeron, ¿y si yo te doy la posibilidad de llorar? ¿Lo haces? Aquí no te voy a juzgar, no te voy a decir que eres menos hombre. Ay, pero los hombres no lloramos. ¿Pero qué pasaría si lloras? Y estoy cambiando ese concepto. Decir, los hombres podemos llorar. Y se va modificando el simbolismo, lo imaginario y lo real. ¿Vale? Entonces, en esa situación, chicos, nosotros siempre nos vamos a regir con un deseo. Un deseo que te está moviendo a hacer ello. Cuando llegan a terapia, cuando ese deseo está causando una angustia. Por ejemplo, había una persona que llegaba a terapia y me dice, es que me gusta tanto este chico. Dice, y lo voy a ver tal día, ¿no? Pasa el día, llega a terapia, muy angustiada la persona. Le digo, ¿qué pasó? Es que no sé cómo decírselo. Pues como es. Y dice, es que me da pena. Dime qué pasó. Es que me lo llevé a un hotel. Y se ponía rojo, 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 rojo. Le digo, ¿y qué tiene? Pues que fue la primera cita. ¿Y? Pues es que yo siempre sabía que no se tenía que hacer eso en las primeras citas. Le digo, a ver, dos cosas. Sin afán de meterme a una cuestión de morbo, de chisme, ¿te gustó? ¿Sí? ¿Te obligaron? No. ¿Lo volverías a hacer? Sí. Ahí está. Cuando se le quita ese peso de una cuestión moralista, de una cuestión social, va a decir, pues está bien, porque su deseo ya no choca con aquella formulación, ese simbolismo, eso imaginario o eso real. Y va a decir, pues sí, lo puedo seguir haciendo con las precauciones necesarias y todo ello, pero lo va a poder seguir haciendo sin ninguna culpa. Pero precisamente para eso van a terapia, para quitarse culpas, penas y muchas situaciones que al final a cabo ni son suyas, sino son una cuestión que se imparte a través del otro. Pero es que mis papás no me inculcaron eso, no pasa nada. Luego, tus papás luego vivieron su vida y tendrán su porqué de hacerlo así. Si a ti ya no te está sirviendo, pues deséchalo, ¿no? Entonces, en esa parte de esa lectura de Lacan, pues es muy extensa. Realmente nos tardaríamos muchísimo tiempo entendiendo Lacan, pero sepan que el inconsciente puede salir en una sesión psicológica, puede salir en 15 minutos, puede salir en el momento que menos lo esperes, pero pues hay que ponerle énfasis a ello. ¿Qué dije? ¿Qué acabo de decir? ¿Qué hice? Y ir tomando apuntes y ahora sí, velo a trabajar a terapia, ¿vale? Entonces les agradezco, ya nomás nos sobra una clase y contesten su examen. Hasta luego.